Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre hemostasia y coagulación sanguínea y al final un poco sobre grupos sanguíneos. Yo soy Juan Carlos Mendoza Lomelí y vamos a comenzar. Y bueno, en general, dos requisitos esenciales del sistema circulatorio son que la sangre debe estar en su estado líquido y que no deben existir fugas a través de las paredes de los vasos. A pesar de esto, es importante dimensionar que hay muchos daños en el endotelio de manera pequeña a lo largo de todos nuestros días y en general en nuestra vida normalmente de manera cotidiana, lo que hace a nuestro sistema circulatorio vulnerable. Por lo tanto, debe existir una maquinaria hemostática, hemostática viene del griego hemos, sangre, y estasis, estabilidad, que tomándolo en contexto es como prevención de la hemorragia, que esto es necesario para que los mecanismos que protegen estos agujeros eviten las fugas. Sin embargo, también debe existir un equilibrio entre esta maquinaria hemostática y la maquinaria fibrinolítica, la cual se encarga de que estos mecanismos de coagulación no sucedan de manera patológica o de manera excesiva, lo cual también tendría potenciales repercusiones para el sistema. Y bueno, la hemostasia se puede lograr mediante 4 métodos. Uno de los más sencillos es el aumento de la presión tisular y la vasoconstricción, y de los que nos ocuparán un poco más tiempo es la formación del tapón plaquetario y la formación del coágulo. Es importante mencionar que esto todo ocurre de manera pareada, o sea, de manera simultánea, no son procesos aislados. Todo ocurre de manera simultánea, lo cual tiene un efecto y una eficacia mucho mayor que únicamente si sucediera únicamente un mecanismo. Vamos a empezar a hablar primero del aumento de la presión tisular. Cuando aumenta la presión tisular, disminuye la presión transmural. La presión transmural es la diferencia entre la presión intravascular, o sea, la presión dentro del vaso, y el de la presión tisular, o sea, fuera del vaso. La presión transmural es el principal determinante del radio del vaso. Por lo tanto, y bueno, en general, la relación que existe entre flujo y diámetro del vaso es aproximadamente una relación a la cuarta potencia. Por lo tanto, una disminución en el diámetro de 2 va a llevar a una disminución en el flujo de hasta 16. Por lo tanto, aumentando la presión tisular, disminuye de manera muy importante el flujo. Este es el mecanismo por el cual, y el mecanismo fisiológico por el cual se basa el hecho de que en cuestiones cuando hay heridos o en ciertas situaciones de hemorragias se opte por el uso de un torniquete, el cual esta va a ser su función: aumentar la presión tisular, disminuyendo la presión transmural en esta situación, lo cual va a llevar a una disminución en el radio del vaso y de una manera más exacerbada disminución del flujo. Y bueno, también de manera simultánea existe una vasoconstricción, la cual también lleva hacia el mismo principio: disminuir y en unos casos colapsar los vasos que han recibido este daño. Estos vasoconstrictores principalmente son la serotonina y el tromboxano A2, que estos pueden provenir de plaquetas en estados de agregación, como veremos más adelante. El daño directo de la pared puede desencadenar un espasmo miógeno, lo cual también va a llevar a una vasoconstricción. Muchos estímulos dolorosos que pueden involucrar ciertas vías del sistema nervioso autónomo también llevan a disminuir el calibre de este vaso, y también conexiones con otros métodos de hemostáticos, por ejemplo, como veremos más adelante, la trombina. La trombina es un liberador importante de endotelina 1, la cual también lleva hacia una vasoconstricción muy importante. Vamos a empezar ahora con uno de los mecanismos que llevan más importancia en la clase, que es la formación del tapón plaquetario. Y bueno, antes de hablar de cómo se forma el tapón plaquetario, es importante hablar de las plaquetas. En general, las plaquetas taponan brechas en el endotelio vascular de una manera sumamente coordinada. Su diámetro es de aproximadamente de 1 a 4 micrómetros. Su formación, como vimos anteriormente en la clase, es a partir de megacariocitos. En cuanto a sus características, son células anucleadas, son incapaces para reproducirse, tienen proteínas contráctiles en su citoplasma, como la actina y la miosina, y tiene una carga superficial negativa, el glucocáliz, que en la mayoría de las células se encuentra, el cual
ayuda a esta repulsión entre las plaquetas, que es sumamente importante para evitar la activación. También las plaquetas cuentan con gránulos de dos tipos: los gránulos alfa, presentes en la imagen de la derecha, que son estos gránulos de aquí, y también los gránulos densos, que son los que se encuentran en color morado. Y bueno, los gránulos alfa almacenan factor de von Willebrand, el cual veremos cuál es su función más adelante, fibrinógeno plaquetario. Además del circulante en el plasma, también los gránulos alfa contienen fibrinógeno plaquetario y un factor de la coagulación, el factor 5 de la coagulación. A su vez, existen gránulos densos, los cuales almacenan ATP, ADP, serotonina y calcio. Vemos aquí ya una conexión importante entre las plaquetas y la vasoconstricción. Recordemos que la serotonina también induce cierta vasoconstricción en las plaquetas. En general, el calcio es muy importante. Vamos a ver que va a actuar como cofactor en muchos procesos sumamente relevantes de la cascada de la coagulación. Y su concentración sanguínea de las plaquetas varía desde 150.000 hasta 450.000. En cantidad menor a 150.000 se considera una trombocitopenia, y mayor a 450.000 se denomina trombocitosis. La vida media de la plaqueta es aproximadamente de 8 a 12 días, con un promedio de 10 días. Y bueno, la formación del tapón plaquetario es un proceso que se divide en varias fases. Va desde la adhesión, la activación y posteriormente la agregación plaquetaria. La adhesión, esto únicamente sucede cuando existe un aumento en las fuerzas de fricción plaquetaria, que puede ser tanto entre plaquetas como en general las plaquetas con el endotelio. Cuando existe una lesión vascular, una lesión que va a exponer a estas plaquetas que están inactivas a ciertos receptores, los cuales van a terminar con la activación plaquetaria. Y también pueden ser activadas por ciertas señales humorales. De manera normal se están secretando ciertas sustancias que favorecen a una anticoagulación para que esto no exista de manera anormal. Dos sustancias importantes son la prostaciclina, que es esta de aquí, y también el óxido nítrico, los cuales el óxido nítrico, además de ser un importante vasodilatador, lo cual evita el contacto de las plaquetas con el endotelio, también llevan a inhibir la agregación entre las plaquetas. En base a receptores, estos inhiben la agregación plaquetaria, por lo cual este es un factor parácrino que interviene en la anticoagulación de manera anormal. O sea, en situaciones fisiológicas, actúa como un anticoagulante, estos dos. Pero bueno, cuando existe un daño endotelial, el endotelio expone ciertas moléculas, las cuales van a llevar hacia la activación plaquetaria. Cuando existe un daño en el endotelio, el colágeno y el factor de von Willebrand, que también se encuentra en las células endoteliales, específicamente en los cuerpos de Weibel-Palade, es liberado y posteriormente señaliza con la plaqueta. Todo esto para llevarla hacia su activación. La adhesión plaquetaria, como hace un momento mencioné, está mediada mediante receptores. Y bueno, las plaquetas, como también mencioné hace un momento, al estar en contacto con la superficie vascular dañada, con el colágeno, también sufren un cambio morfológico. Vemos que eran unas plaquetas, por así decirlo, elipsoides, y al momento de activarse, estas plaquetas que ya han sufrido de activación cambian su forma, salen ciertos pseudópodos y las tornan hasta un tanto pegajosas, los cuales es importante para los mecanismos de agregación. Y bueno, esta es una plaqueta, y está esquematizando una plaqueta inactiva que está en la circulación. Al momento de existir un daño en la pared endotelial, el factor de von Willebrand, que se encontraba en las células endoteliales, en los cuerpos de Weibel-Palade, este va a entrar en contacto con una glucoproteína muy importante que actúa como un receptor de la plaqueta, la glucoproteína 1B1A, la cual esta va a ocasionar que la plaqueta se active. Por este mecanismo se activa la plaqueta y por lo tanto también induce este cambio en la morfología de la plaqueta, que va hacia emisión de ciertos pseudópodos. Al momento de activarse esta plaqueta, su efecto total de la activación va a ser la liberación y la exocitosis de sus gránulos. Recordemos que los alfa tenían principalmente al factor de von Willebrand
y también al factor 5 de la coagulación. Vemos ya una conexión entre la formación del tapón plaquetario y la cascada de coagulación que veremos más adelante. Por lo tanto, la liberación del factor de von Willebrand induce más activación de las plaquetas, porque induce más el contacto del factor de von Willebrand con otras plaquetas que aún han sido activadas. Por lo tanto, amplifica esta respuesta. A su vez, la liberación de los gránulos densos también induce la liberación de calcio, de ADP, de ATP, de serotonina, mecanismos que también van hacia una activación más acentuada y posteriormente una agregación plaquetaria. Algo también importante que sucede al momento de la activación plaquetaria es la activación de una de las enzimas que se denomina enzima ciclooxigenasa, la cual esta ciclooxigenasa modifica al ácido araquidónico y posteriormente forma el tromboxano A2. Como vimos anteriormente, el tromboxano A2 es un vasoconstrictor importante. Sin embargo, el tromboxano A2 junto con el ADP son los principales determinantes de la agregación plaquetaria, de que estas plaquetas interaccionen entre ellas y formen una superficie que ha solventado este defecto en la pared endotelial. Por lo tanto, este es un mecanismo sumamente relevante. De hecho, ciertos mecanismos como los inhibidores de la ciclooxigenasa, en general los AINES, por ejemplo la aspirina, lleva hacia esta inhibición y de esta forma inhibe o actúa como un antiagregante, inhibiendo la ciclooxigenasa. Por lo tanto, el ácido araquidónico no se convierte en tromboxano A2 y el tromboxano A2 no induce esta agregación plaquetaria ni tampoco la vasoconstricción, que bueno, es importante en personas en las cuales esta activación, o sea, la activación de la agregación plaquetaria está activada de una manera patológica. Y bueno, una vez que existe la agregación, como mencionamos, esto es también gracias a ciertos receptores, los cuales inducen los cambios en la agregación plaquetaria. Como mencionamos un momento, dos de los principales los del ADP. El ADP interacciona con la plaqueta por los receptores P2Y12, un receptor sumamente importante, ciertos fármacos muy importantes y que han tenido efectos muy beneficiosos como el clopidogrel actúan a nivel de este receptor plaquetario. Y también otro de los mecanismos importantes es que el fibrinógeno también interactúa con ciertos receptores plaquetarios, principalmente con el 2B3A. Y en general, la formación del tapón plaquetario y la cascada de coagulación son procesos que están sumamente relacionados, sin embargo que son diferentes. Y vamos a ver cómo estos interaccionan para formar una cascada, un diagrama hemostático que va hacia la prevención de las fugas. Y bueno, la coagulación sanguínea es una cascada controlada de proteólisis que lleva hacia la formación de un coágulo sanguíneo. Un coágulo sanguíneo es una masa semisólida de plaquetas y fibrina. La fibrina son estos monómeros que se encuentran en color amarillo y podemos observar a las plaquetas que se encuentran aquí. Por lo tanto, como mencioné hace un momento, son procesos que están sumamente relacionados porque son diferentes. Las plaquetas aportan, aparte del calcio y ciertos factores de la coagulación para la activación de esta cascada proteolítica, también aportan una superficie ideal para el inicio de la cascada de coagulación. A su vez, la cascada de la coagulación también potencia ciertos efectos de la agregación plaquetaria, como veremos más adelante. Y bueno, la coagulación sanguínea puede suceder en respuesta a ciertas sustancias activadoras de la pared vascular traumatizada, de algo similar a lo que existe con la interacción del factor de von Willebrand y la glucoproteína plaquetaria GP1B2A. También puede ser desencadenada por la activación por las plaquetas. Más adelante veremos por qué puede ser esto. Y también puede ser por el contacto de la sangre con las células endoteliales que se encuentran dañadas o con el colágeno, algo que también sucedía con las plaquetas. Todo esto va a llevar hasta iniciar el proceso de la coagulación. Y bueno, según la visión clásica de la fisiología, la coagulación puede venir precipitada por dos secuencias diferentes. Una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía extrínseca se dice que es un poco más rápida, algunos libros las refieren como un tanto explosiva, que lleva hacia respuestas más amplificadas.
Sin embargo, hago mucho énfasis en lo que dice la visión clásica y aclararé por qué hice énfasis en esto más adelante. De manera clásica se establece que la vía intrínseca se activa al momento de que la sangre esté en contacto con una superficie cargada negativamente. Esto puede ser el cristal o una plaqueta activada. Como mencioné hace un momento, una plaqueta al momento de estar activada es una superficie cargada negativamente, como mencionamos hace un momento. Por lo tanto, el que la sangre entre en contacto con esto, con el vidrio, por ejemplo, cuando se extrae sangre y no se pone en el tubo anticoagulante, que normalmente es el EDTA, el cual lo va a llevar hacia la coagulación debido a la activación de esto por el contacto con el vidrio, que es una superficie cargada de manera negativa. Y la vía extrínseca normalmente ocurre cuando hay mecanismos que ponen en contacto a la sangre con ciertas sustancias del endotelio, de la membrana endotelial, lo cual lleva al inicio de la cascada de la coagulación. Algo sumamente importante en la cascada de coagulación es que es un proceso proteolítico muy coordinado, muy controlado, el cual, de manera normal, los factores de la coagulación están circulando como precursores inactivos, como simógenos, algo parecido a lo que sucede con el metabolismo de las proteínas, que tiene que suceder una activación de un simógeno para que se convierta en una proteína serina proteasa, una proteína capaz de tener una actividad enzimática. Y estos precursores, al momento de activarse, van a tener su señalización o su acción en otros precursores o en otros simógenos que en ese momento estaban activos, que va a la activación de estos factores. Por lo tanto, todo esto es un proceso sumamente ordenado, que es fácil imaginarlo como muchas piezas de dominó, deslizándose de manera progresiva, lo cual lleva a la activación de un precursor, que este precursor, que ahora ya se encuentra activado, va a ejercer su señalización en otro precursor inactivo, que este se va a activar y posteriormente va a ejercer en cadena abajo una señalización. Por eso se denomina cascada de la coagulación. Y bueno, en general existen aproximadamente 13 factores de la coagulación. El 6 no se muestra. De hecho, si podemos ver, se va desde el 5 hasta el 7. En general, algunos tienen ciertos epónimos. No es la finalidad de la clase que se aprendan totalmente esto. Sin embargo, quiero que los dimensionen. Por ejemplo, el factor 1 es el fibrinógeno. 1A, al momento de activar del fibrinógeno, también estaba en su estado como inactivo. De manera normal está inactivo y al momento de tener esta activación se convierte en la fibrina. Algo muy importante es que siempre que aparezca la letra A un lado de uno de los factores de la coagulación, hace referencia a que ese factor se encuentra activo. Y bueno, el factor 2 es la protrombina. Después veremos cuál es la función de esta. El 2A, la trombina, una vez que se activó. El factor 3 es el factor tisular, o también denominado tromboplastina tisular. El factor 4 es el calcio. Como hemos visto, actúa como un cofactor importante en muchos pasos cruciales de la cascada de coagulación. El factor 5, el factor 7, el factor 8. También tenemos al factor 9, que también se denomina factor Christmas. El factor 10, también denominado factor Stuart. El factor 11, el factor 12 como Hageman. El factor 13 como factor estabilizador de la fibrina. Y también tenemos otras moléculas implicadas en la cascada de la coagulación, como el cininógeno de alto peso molecular, también denominado factor de Fitzgerald, que también cuando veamos más adelante cascada de la coagulación lo veremos como HMWK. Y también el factor Fletcher, que es la precalicreína plasmática, que es el precursor de la calicreína plasmática. También veremos cuál es la importancia de esto más adelante. Y bueno, vamos a empezar a describir cómo sucede la cascada de la coagulación. Es importante dimensionar que ambas, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, convergen en la vía común, y después de la vía común el mismo paso, el proceso es el mismo. Y bueno, como mencionamos un momento, la vía extrínseca normalmente se activa al momento de un traumatismo, de exponer al endotelio a ciertas proteínas circulantes. Por lo tanto, al momento de existir daño tisular, se libera, o más bien se expone, el factor tisular, o también denominado tromboplastina tisular, la cual al momento de interaccionar con el factor 7
el factor tisular convierte al 7 en el factor 7A activado. Al momento de suceder esto, posteriormente el calcio actúa de manera importante en esto, formando un complejo trimolecular, el 7 activado, el 3 activado y el calcio. Este factor trimolecular es capaz de ahora empezar la vía común. Es capaz ahora de empezar y convertir el factor 10 en factor 10 activado, el cual va a tener una, veremos más adelante cuál es el proceso de la vía común. Antes vamos a hablar de qué sucede en la vía intrínseca. La vía intrínseca, esta normalmente sucede en las plaquetas, en la superficie plaquetaria. Es una superficie idónea para el inicio de la cascada de la coagulación. Es importante que mencionemos que la coagulación no existe, bueno, más bien no ocurre en la sangre, o sea, circulando, ocurre o en el endotelio o en las plaquetas. Y bueno, en general hay una proteína circulante que es el factor 12, que es facilitado al momento de encontrar la plaqueta que se encuentra activa, y es anclado de manera importante por el cininógeno de alto peso molecular, el HMWK, que el cininógeno de alto peso molecular actúa como un correceptor que facilita la unión de este factor, como un engranaje que facilita la unión. Y esto favorece también que el factor 12 se convierta en el factor 12A activado. Sin embargo, esta activación es bastante lenta, no es algo un proceso muy acelerado, por lo tanto se necesita de otro mecanismo para que la conversión del 12 al 12A activado sea un proceso pues más rápido, por así decirlo, más importante para la señalización, el cual va a llevar a la formación y a la escisión de precalicreína a calicreína. La calicreína acelera aún más la conversión del factor 12 en factor 12A. Por lo tanto, aquí se ejerce un bucle de retroalimentación positiva, el cual lleva a más formación de calicreína. El 12A activado forma más calicreína a partir de precalicreína, y esto ejerce un bucle de retroalimentación negativa que va a maximizar y a potenciar la cascada de coagulación. El 12A activado, respectivamente, lleva hacia la activación del 11 al 11A. También es importante aquí el cininógeno de alto peso molecular. Y el 11A activado propiamente ejerce su acción sobre el 9A. El 9, convierte al 9 en el factor 9A activado. Después, el 9A activado puede ejercer su acción sobre el 8 y convertirlo en 8A. Sin embargo, el factor más importante para la conversión de 8 a 8A lo veremos a continuación. Y bueno, igual que como anteriormente en la vía extrínseca, es importante que exista el calcio, y una vez que está el calcio, el factor 8A y el factor 9A forman un complejo trimolecular, el cual también va a ser capaz de activar la vía común, de activar la formación de 10 a 10A. Por lo tanto, ya tenemos nuestras dos vías entrelazadas en la vía común, en la formación de 10 a 10A. Por lo tanto, es importante mencionar que el primer factor o el primer paso en la vía común de la coagulación es la conversión del factor 10 a factor 10A. Una vez que el factor 10A se encuentra activado en presencia del 5A, ahorita veremos también quién activa al 5, igualmente del calcio, forma otro complejo trimolecular llamado complejo protrombinasa. Este complejo protrombinasa es importante para la escisión de la protrombina en la trombina, uno de los pasos clave de la coagulación. La formación del complejo protrombinasa es sumamente importante porque se dice que al momento de formarse este complejo, o sea el 5A, el calcio y el 10A, facilita la conversión, o más bien aumenta la conversión de protrombina en trombina de hasta 10 a la novena potencia en cuestión de rapidez al momento de formarse el complejo protrombinasa. Y bueno, la función principal de la trombina es escindir al fibrinógeno que se encuentra circulando en fibrina. Esto es el paso sumamente relevante y el crucial prácticamente de toda la cascada de coagulación. Sin embargo, la trombina también ejerce otras funciones. La trombina es el principal diferenciador del factor 8 en el factor 8A. Que era importante, también vemos que aquí se ejerce otro bucle de retroalimentación positiva, el cual la formación de trombina lleva a la formación de más 8A, y junto con el complejo trimolecular pues lleva a la activación de la vía común de manera más, de una amplitud más bien de la señalización.
De igual forma, la trombina convierte al 5 en 5A, el cual también lleva hacia la formación del complejo protrombinasa. Esto es sumamente importante porque este complejo, como dije anteriormente, maximiza la velocidad de la formación de protrombina-trombina. A su vez, la trombina también tiene otros factores importantes. Este induce la liberación de óxido nítrico y de prostacyclina, lo cual vemos que va encaminado hacia la cascada de coagulación. Es un mecanismo que también está llevando hacia una retroalimentación negativa, o sea, hacia cesar este estímulo, hacia eliminar este estímulo, a que esta cascada no se sobreactive. También la trombina ejerce la liberación por parte de las plaquetas de ADP y del factor de von Willebrand. A su vez, la liberación de trombina lleva hacia la activación del plasminógeno tisular, algo sumamente importante que después veremos en la cascada fibrinolítica. Y también se dice que mediante el receptor PAR1 puede llevar hacia la activación plaquetaria. Por lo tanto, vemos cómo se combinan tanto la formación del tapón plaquetario con la cascada de coagulación. Esto es a lo que me refería anteriormente. Y bueno, una vez que la fibrina, el fibrinógeno se ha escindido en monómeros de fibrina, la fibrina en este momento no es tan estable. Necesita de un paso más que la convierta en fibrina sumamente estable, que tenga unos enlaces covalentes que le permita la resistencia idónea para la hemostasia. Por lo tanto, la fibrina necesita del factor 13, que también se le conoce como factor estabilizador de la fibrina, que convierte a la fibrina en monómeros más estables. También el paso de formación de trombina desde el factor 13 a 13A también es un paso impulsado por la trombina. ¿Ok? Y bueno, esta es la visión clásica de la coagulación. Sin embargo, más que dos vías que son extrañas entre sí, por así decirlo, se habla de un diagrama de la coagulación, de un diagrama de la cascada de coagulación, el cual lleva una vía extrínseca, lleva hacia la activación de la vía intrínseca. Se ha demostrado que la formación del complejo trimolecular también lleva a la activación del factor 9 en 9A activado, lo cual también podría ser una conexión entre la vía extrínseca y la vía intrínseca. A su vez, también el 9, al momento de estar activado, también lleva hacia la conversión de 7 en 7A, lo cual es una conexión importante entre la intrínseca y la extrínseca. Y bueno, ahora vamos a hablar de los mecanismos de anticoagulación. Tenemos ciertos mecanismos de anticoagulación, los cuales son muy relevantes. Tenemos al inhibidor de la vía del factor tisular, el cual inhibe la conversión de 7 en 7A, lo cual es importante para la activación de la vía extrínseca. La antitrombina 3, que esta inhibe directamente la trombina, como cabría esperarlo por el nombre, y también lleva hacia la inhibición del 10A activado, también en el primer factor de la vía común. En general, la actividad de la antitrombina se ve potenciada por ciertos glucosaminoglucanos, como el heparansulfato y la heparina. Es la razón por la cual se otorga heparina como un anticoagulante, por la maximización de la acción de la antitrombina 3. También tenemos a la trombomodulina, que esta se une con la trombina y esta, por así decirlo, inactiva a la trombina, no la tiene como una molécula libre. Y también tenemos a la proteína C y la proteína S. La proteína S es un cofactor de la proteína C, y la proteína C, al momento de activarse, inhibe la activación, o más bien elimina al 7A activado y al 5A activado. Antes de continuar con la cascada fibrinolítica, es importante mencionar que ciertos pasos de la coagulación son dependientes de vitamina K. Ciertos factores, cierta actividad de la cascada de coagulación es dependiente de vitamina K. Estos factores dependientes de la vitamina K son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Otra vez. El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 son los factores que nunca se les debe olvidar que son dependientes de vitamina K. El 2, el 7, el 9 y el 10. A su vez, también, no dentro de los factores de la coagulación, existen dentro de los mecanismos de anticoagulación también la proteína C, la proteína S e inclusive la proteína Z, también necesitan de la vitamina K, también son dependientes de vitamina K.
Esos son los factores de la coagulación y los mecanismos anticoagulantes que dependen de vitamina K. Algo sumamente preguntable que nunca se les debe olvidar. Y bueno, estos anticoagulantes ya los vimos hace un momento. Los factores anticoagulantes en general, proteína C, proteína S, la trombomodulina, la antitrombina 3. Y vean lo que estábamos hablando hace un momento. El heparán sulfato y la heparina potencian la acción inhibidora. Es algo también muy importante porque es muy relacionado con la clínica. Y bueno, ahora vamos a hablar de la fibrinolisis. La fibrinolisis, en términos sencillos, se encarga de romper los coágulos, de escindir los coágulos. Este proceso también debe estar regulado de manera muy estricta para que estos coágulos no se rompan en situaciones que son críticas, en situaciones importantes, lo cual llevaría a una fuga importante. En el plasma también tenemos al plasminógeno, una proteína que también es activa. Sin embargo, hay dos sustancias que se denominan el activador del plasminógeno tisular y el activador del plasminógeno tipo urosinasa, los cuales llevan a la formación de plasminógeno en plasmina. Y la plasmina, como se ve aquí en la imagen de la derecha, es capaz de romper los monómeros de fibrina, por lo tanto contrae el coágulo y lo elimina. Esta es la forma en la que se elimina el coágulo, por la que se corta, por así decirlo, se contrae el coágulo por la plasmina, que la plasmina elimina a los monómeros de fibrina. Sin embargo, también existen ciertos mecanismos, por ejemplo, el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, el cual inhibe directamente al activador del plasminógeno tisular. Y también de contraparte, el inhibidor del activador de plasminógeno tipo 2, que inhibe al tipo urosinasa. Entonces, estos factores también se encuentran de manera importante actuando para no favorecer de manera anormal una cascada fibrinolítica. También existe un inhibidor de la plasmina, que es la antiplasmina tipo alfa 2, que esta proteína normalmente es muy activa cuando la plasmina no se encuentra con la fibrina, o sea, cuando la plasmina únicamente se encuentra sin la fibrina. Cuando hay plasmina y fibrina, el inhibidor de la antiplasmina alfa 2 se encuentra activo. Sin embargo, cuando la plasmina se encuentra sola, su actividad es reducida, su actividad se reduce notablemente. Creo que lo dije al revés, lo voy a volver a repetir. El inhibidor de la antiplasmina tipo alfa 2, su actividad es importante cuando no hay fibrina. Sí, lo dije al revés, disculpen. Cuando no hay fibrina, la actividad de la plasmina se encuentra inhibida por esta proteína. ¿Ok? Cuando no hay fibrina, cuando no hay coágulo, la actividad de esta proteína inhibe a la plasmina. Sin embargo, cuando la plasmina se encuentra con la fibrina, cuando estas dos se encuentran de manera junta, se encuentran presentes en el plasma, la antiplasmina 2, su actividad disminuye de manera muy importante. ¿Ok? Este es su mecanismo de regulación. Y bueno, estos también son los mecanismos fibrinolíticos, los que ya mencionamos hace un momento. Y bueno, vamos a pasar hacia el siguiente tema, que es grupos sanguíneos. En general, este tema es algo complejo, porque en segundo es difícil comprenderlo debido a que este tema requiere de ciertos conocimientos de la inmunología, de ciertos conceptos claves de inmunología para que sea más entendible. Sin embargo, voy a hacer mi mejor intento para que esto quede comprendido. Y bueno, la sangre de personas diferentes tiene antígenos y propiedades inmunitarias diferentes. Aquí llegó la primera palabra que a lo mejor no entienden del todo o no han escuchado, debido a que es idóneo que esto lo vean en inmunología. Un antígeno es una sustancia extraña para el cuerpo, para el sistema inmunológico. Un antígeno puede ser un cuerpo extraño, puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un parásito, puede ser un montón de cosas que actúan como algo que el cuerpo lo reconoce como extraño. Esta es la razón por la cual no se puede administrar cualquier tipo de sangre a todas las personas, porque cada persona
tiene sus diferentes antígenos, y al momento de administrarlo el sistema inmune lo va a reconocer más bien como algo extraño, lo cual va a llevar hacia una activación inmunitaria. Y bueno, los anticuerpos del plasma de un tipo de sangre reaccionarán con los antígenos que hay en las superficies de los eritrocitos de otro tipo sanguíneo. Esto va a ser más ejemplificado a continuación. Y bueno, ya hablamos que un antígeno es una sustancia extraña. Sin embargo, se les denomina también en cuestión de los grupos sanguíneos como aglutinógenos. Y el aglutinógeno se encuentra aquí. Este es esquemáticamente representado. Y bueno, la aglutinina en general son los anticuerpos que se generan contra este aglutinógeno o antígeno cuando este se reconoce como extraño. ¿Ok? Y la presencia de estos tipos de aglutinógenos lleva a los 4 diferentes tipos de tipos sanguíneos, que es el tipo A, que es cuando el aglutinógeno es el tipo A, el tipo sanguíneo B, cuando el tipo del aglutinógeno es el tipo B, el antígeno O, el tipo sanguíneo O y el tipo sanguíneo AB. Y bueno, el tipo sanguíneo O no tiene ningún aglutinógeno, no tiene ningún antígeno. Por lo tanto, este va a reconocer como extraños a cualquier antígeno o aglutinógeno tipo A o B. Por lo tanto, este va a formar anticuerpos o aglutininas contra el antígeno A y el antígeno B, porque lo reconocen como extraño. Porque las personas con tipo sanguíneo O no tienen la presencia del aglutinógeno. En la membrana eritrocitaria no se encuentra este aglutinógeno, por lo tanto, cualquier presencia de aglutinógeno de otras personas se va a reconocer como algo extraño. Por lo tanto, estas personas, los de tipo sanguíneo O, tienen aglutininas en plasma anti-A y anti-B. ¿Ok? Y estas personas son las que no podrían recibir sangre ni de una persona con grupo sanguíneo A, B o AB, debido a esto, que va a tener anticuerpos anti-A, por lo tanto va a eliminar el A o el B, dependiendo de qué tipo sanguíneo sea. Tenemos al tipo sanguíneo A también, el cual tiene el antígeno A o el aglutinógeno A, pero como no tiene el B, va a formar los anticuerpos anti-B, porque lo detecta como algo extraño, ¿ok? Por lo tanto, las personas con grupo sanguíneo tipo A no pueden recibir sangre de una persona que es tipo B o AB, porque tiene el antígeno B y va a reconocer como extraño al antígeno B o AB en el caso en el que existan los dos antígenos. Las personas con plasma tipo B, estas tienen el antígeno o el aglutinógeno tipo B en la membrana eritrocitaria, pero no tienen el A. Por lo tanto, van a reconocer como extraño al A y forman anticuerpos anti-A. Por lo tanto, estas personas no pueden recibir sangre ni del tipo sanguíneo A o AB. Y por último, tenemos al tipo sanguíneo AB, o el aglutinógeno, que tiene tanto el aglutinógeno A como el tipo B. Por lo tanto, este no los va a reconocer como extraños, porque para ese sistema inmune es normal que los eritrocitos tengan el grupo sanguíneo A y el B. Por lo tanto, no tiene anticuerpos o aglutininas contra el antígeno AB. Por lo tanto, no tiene anticuerpos contra A o B. Por lo tanto, esta persona puede otorgar sangre hacia cualquiera, debido a que como no tiene los anticuerpos, puede donar a cualquiera. Sin embargo, no puede recibir de prácticamente ninguno, debido a que el tipo A contiene aglutininas anti-A y anti-B. El tipo A tiene aglutininas anti-B, el tipo O anti-A y anti-B, el tipo B anti-A. Por lo tanto, cualquier tipo de estas personas va a tener anticuerpos contra alguno de los aglutinógenos de este tipo de personas. Sin embargo, él por su reconocimiento de ambos aglutinógenos, él sí puede donar a cualquiera, pero no puede recibir de cualquiera. Y bueno, aquí se esquematiza más. Es importante mencionar que el tipo sanguíneo más común es el tipo O. Aproximadamente un 45% de la población tiene esto.
Y bueno, aquí se esquematiza un poco más. Tenemos que una persona tipo A sanguíneo tiene los anticuerpos anti-B. Por lo tanto, cuando entra en contacto con el tipo A, con el anti-B, no reacciona, no hay una reacción de aglutinación. Sin embargo, si el tipo sanguíneo A entra en contacto con aglutininas anti-A, sí va a aglutinar los eritrocitos, que eso es a lo que se refiere a aglutinación. En el tipo B, este no tiene los anti-B, tiene anti-A, por lo tanto aquí no aglutinina, pero cuando entra en contacto con el anti-B, sí lleva hacia la aglutinación, sí lleva a la concentración de estos eritrocitos. Y el tipo A, al momento de entrar en contacto con anti-B o anti-A, aglutininas anti-A o anti-B, en ambos casos va a llevar hacia la aglutinación. Y bueno, ya por último es importante hablar de que existe otro tipo de antígeno, el RH, que en general son diferentes, son 6 diferentes tipos de antígenos, el C, el D mayúscula y el E mayúscula, y el C, el D y el E minúscula. Prácticamente el más prevalente es el antígeno tipo D, que se presenta aproximadamente en el 85% de la población. Una persona que tiene un antígeno C mayúscula, no tiene el antígeno C minúscula. Pero una persona que carece del antígeno C mayúscula siempre tiene el antígeno C minúscula. Por lo tanto, aquí es cuando se denomina que una persona es RH negativo o positivo. Si una persona tiene al antígeno D mayúscula, se considera como RH positivo. Sin embargo, si no tiene el antígeno D, si tiene cualquiera de los otros, se considera como RH negativo. Por lo tanto, aquí también va a existir lo mismo que vimos anteriormente. Si una persona no tiene al antígeno D, va a formar anticuerpos contra este antígeno. Y viceversa con lo que sucedería. La persona con antígeno D va a formar anticuerpos contra todos los demás. Por lo tanto, esta es la complejidad de la transfusión sanguínea. Y bueno, a diferencia de los anticuerpos del sistema ABO, los anticuerpos anti-D no se generan sin que el individuo antes ya haya tenido exposición. O sea, por ejemplo, una persona D positivo haya estado en contacto con tipo de sangre D negativo. Esto puede suceder en el momento del parto o en diferentes situaciones, las cuales llevan a esa persona a producir los anticuerpos. Por lo tanto, la primera vez de la exposición no va a llevar hacia una reacción hemolítica. Sin embargo, cuando ya existe la segunda, cuando ya hubo una sensibilización, ya hubo un proceso de formación de anticuerpos, es cuando ya se reacciona contra los antígenos que son extraños para ese sistema sanguíneo.